Bueno, nuestro segundo expositor viene en representación del equipo constitucional del Instituto Res Pública. Le damos la bienvenida al señor Ignacio Salazar, que se encuentra acá en sala. La misma indicación, 20 minutos de exposición, le avisamos a los 3 minutos y después tiempo para preguntas. Muchas gracias. Gracias, coordinadora. Desde el Instituto de República nos parece que hay algunos principios generales que deben orientar todo el reglamento de ética, tanto en sus procedimientos como en su orgánica y en la integración que tenga en definitiva el comité que se apruebe. Y me voy a referir en primer lugar a esos principios generales, en segundo lugar a algunos deberes especiales que nos parecen esencialmente importantes que deben tener lugar en ese reglamento o en la parte del reglamento general que se refiere a la conducta ética de los convencionales. Y por último, si es que el tiempo lo permite, quisiera hacer algunas consideraciones generales en torno a las sanciones que podría contemplar el reglamento de ética. En cuanto a los principios que nos parece que debieran orientar el reglamento de ética o la parte del reglamento que se refiere a estos temas, que se apruebe en definitiva, hay tres que nos parece que son los más importantes y que deben orientar todo el reglamento. En primer lugar, la protección de la libertad de expresión de todos los convencionales. En segundo lugar, el principio de probidad y en tercer lugar, el principio de transparencia. En cuanto a la protección de la libertad de expresión, puede ser bueno considerar que ella es la facultad que todos los ciudadanos nos reconocemos recíprocamente para que cada uno, conforme a su discernimiento y sin ninguna coacción de ningún tipo y ningún control, podamos exteriorizar nuestros puntos de vista acerca del mundo, de las demás personas y muy especialmente de las ideas o expresiones políticas. La doctrina ha considerado que la libertad de expresión tiene un valor instrumental por una parte y por otro que tiene un valor intrínseco, es decir, debe ser protegida en sí misma como derecho fundamental de todos los ciudadanos y muy especialmente en un órgano deliberativo como este, que es la Convención. El valor instrumental dice relación principalmente con que es una manera muy directa y eficaz de controlar el poder y también de proteger a las minorías, lo cual es doblemente relevante en esta Convención si tenemos en cuenta que solo hay grupos minoritarios y que toda mayoría va a ser por lo mismo circunstancial, porque va a ser una alianza de grupos minoritarios. Además de una condición de una deliberación que pueda ser calificada como auténticamente honesta. Pero además de este valor instrumental, al servicio de estos otros fines, podemos decir, tiene un valor en sí mismo y por eso ha sido reconocido desde muy antiguo como derecho fundamental. Y es porque la libertad de expresión es una consecuencia de reconocer la igual capacidad de discernimiento de todos los ciudadanos, de su racionalidad, y por lo tanto la protección de la libertad de expresión es una manera de reconocer concretamente la igual dignidad de cada uno de los ciudadanos y en este caso la igual dignidad de cada uno de los convencionales. Y por eso debe ser protegido como valor en sí mismo. A eso hay que agregar que la auténtica libertad de expresión y su protección en el reglamento y consagración como principio del reglamento de ética es una condición necesaria para que pueda formarse una auténtica voluntad común, unos auténticos acuerdos, que no sean acuerdos solamente formales o de nombre, sino que sean acuerdos sustantivos y reales. Sin la libertad de expresión es imposible que se formen verdaderamente esos acuerdos. Todo esto nos lleva a concluir que si es que se plantea alguna forma de restricción de la libertad de expresión, solo puede tener lugar en circunstancias muy calificadas y extraordinariamente excepcionales. Y en este sentido la doctrina ha dicho que no puede ser suficiente que algún sector político experimente cierta irritación por la posición política de otro para prohibir el uso de la palabra o para prohibir o sancionar o censurar, en este caso, a otro convencional, incluso si es que uno llegara a estimar que la posición de un determinado convencional fuera improbablemente verdadera o incluso irritante. En ese sentido, la doctrina también ha establecido con claridad que para llegar a sancionar en casos muy calificados, insisto, alguna expresión política, no basta con el contenido de esa
expresión, ni tampoco con la intención, por lo demás muy difícil de averiguar siempre, que un convencional podría tener, sino que además ha exigido que se empleen medios idóneos, por ejemplo, para que en la práctica y en los hechos realmente se pueda configurar alguna conducta violenta. Y no bastaría con atribuir el carácter de violento a una manifestación de opinión que carezca, además, de medios idóneos, insisto, que en la práctica puedan traducirse en los hechos en una conducta violenta. Por otra parte, nos parece importante reconocer o recordar que el reglamento de ética es un estatuto jurídico distinto del Código Penal, que sigue vigente, por supuesto, y vinculante para todos los ciudadanos, para todos los que habitan Chile y, por supuesto, para los convencionales. Que no es necesario que sea reemplazado ni digamos, sustituido por el reglamento de ética. Por otra parte, y esto nos parece especialmente importante, la libertad de expresión es uno de los fundamentos de la democracia y la doctrina ha señalado también que sería contradictorio pretender una democracia protegida, por decirlo así, o una democracia que esté defendida negando precisamente uno de los fundamentos de la vida democrática y del pluralismo, como lo es la libertad de expresión, reconociendo la igual capacidad racional de todos los ciudadanos y la igual capacidad de discernimiento para formarse sus propias opiniones en materias políticas. Por lo tanto, es distinto que una persona manifieste una opinión política que parezca censurable a una persona que, además de eso, cuente con medios idóneos para incurrir en conductas violentas, y esto último es lo que debiera ser sancionado, y lo es, en parte, por ejemplo, por el Código Penal en la configuración del tipo penal del delito de amenazas, y son dos cosas que nos parece deben ser muy cuidadosamente distinguidas cuando se trata de elaborar un reglamento de ética. Por último, la libertad de expresión hay que señalar que incluye toda forma de comunicación verbal, pero también no verbal, y también que la doctrina siempre ha entendido que no ampara desde ningún respecto el derecho a injuriar o calumniar. Eso no forma parte del contenido del derecho de la libertad de expresión y por otra parte tiene como deber correlativo o correspondiente ciertamente el cuidado del derecho a la honra y el respeto por parte de el derecho a la honra de todas las demás personas, en este caso de todos los demás convencionales. Y por último quisiera insistir en que es condición el reconocimiento en una disposición expresa del reglamento de la libertad de expresión para que el debate sea verdaderamente honesto, se formen acuerdos reales y la convención pueda realizar de manera correcta su trabajo. Y habría que evaluar con especial cuidado, sancionar, porque podría restringir la libertad de expresión, alguna manifestación de opinión relativa a procesos históricos, porque además en ese caso, de todas maneras, habría que sancionar también, para no ser incongruentes, las manifestaciones de expresión relativas a procesos que actualmente están teniendo lugar en otras partes del mundo o en Chile. Entrar en ese debate puede entrampar la labor de la Convención en debates que son ajenos al cometido de la misma, por lo demás. En segundo lugar, en cuanto al principio de probidad, quisiera recordar que, ante todo, nos parece oportuno consagrarlo expresamente en el reglamento de ética y que ya vincula a todos los convencionales porque está establecido junto al principio de publicidad de los actos, fundamentos y procedimientos del órgano del Estado en el artículo 8º de la Constitución vigente, que vincula a este órgano del Estado y es obligatorio para todos los convencionales. Y nos parece que un buen punto de partida para la consagración de este principio en el reglamento podría darse, sin reproducirlo exactamente igual, pero puede ser, insisto, un punto de partida las disposiciones contenidas en la actual Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, donde se lo define el principio de probidad como una conducta que consiste en observar una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo y, lo que es más importante y definitorio de este principio, con preeminencia del interés general por sobre el particular. En cuanto al principio de transparencia, nos parece que puede ser un buen punto de partida para el reglamento de ética y para su consagración expresa ahí. La actual legislación contenida en la ley número 20.285, más conocida como Ley de Transparencia, donde se reconoce el importante derecho de todas las personas a el acceso a la información pública.
De esta manera, además, se fortalece la representatividad y la legitimidad del órgano constituyente. Y por otra parte, nos parece que estos dos últimos principios de probidad y transparencia, además de lo dicho, deben ser incorporados expresamente en el reglamento porque de esa manera se le da cumplimiento al artículo 8º de la Constitución, al que ya me referí, que vincula a esta convención. Respecto de la transparencia, se ha planteado que podría haber alguna hipótesis de reserva en el trabajo de la convención, que en el caso de que se llegaran a establecer hipótesis de alguna parte del trabajo de la convención reservada, debe tenerse mucho cuidado de que esté esa hipótesis muy precisamente descrita con sus contornos definidos y además que tenga un carácter excepcional, y en ningún caso nos parece que pueda haber alguna reserva permanente ni de actuaciones ni de documentos que la convención utilice en su trabajo, por lo que finalmente todos los antecedentes que hayan sido utilizados en el trabajo de la convención deben ser puestos a disposición de la ciudadanía. De esa manera, reserva no va a ser un sinónimo de secreto. Pero en todo caso nos parece que, dado el mandato que se le confirió a los convencionales, no parece haber ninguna hipótesis de reserva pertinente para la convención, sino que la regla generalísima debiera ser la publicidad total, tanto de las actuaciones de los convencionales como de los documentos que usen, de las propuestas escritas y demás antecedentes que usen en sus intervenciones o procesos deliberativos. Y por último, en cuanto a la transparencia, pero también relacionado con la probidad, como manera de cumplir estos dos principios, nos parece que los integrantes de la Comité de Ética que se apruebe en definitiva, cuando se vean enfrentados a adoptar alguna resolución que pueda tener como resultado la sanción de un convencional, cumplan con el deber que ha inspirado siempre el actuar de los órganos del Estado de motivar o fundamentar sus resoluciones y de poner además a disposición de toda la ciudadanía esos fundamentos por los cuales sancionan o resuelven de una determinada manera. Y aquí, como criterio general, nos parece muy importante que los fundamentos de todas las actuaciones del Comité de Ética, que es un comité que implica una responsabilidad especial, sea siempre motivada por el interés general de la Convención y de la labor de toda la Convención, y nunca que pueda prestarse para estar motivada por el interés particular de un sector político, por lo demás necesariamente minoritario, como ya dije. En segundo lugar, quisiera referirme a algunos deberes especiales que nos parece que deben estar consagrados y que se deducen de los principios que acabo de decir. Bueno, aparte del deber que acabo de decir, que nos parece debiera ser especial para los miembros del Comité de Ética que en definitiva se apruebe de esta convención. Quiero insistir en que en cuanto a la libertad de expresión, no nos parece conveniente establecer conductas que explícitamente restrinjan esta libertad, y que en el caso improbable de que se aprobara alguna hipótesis que pudiera restringir la libertad de expresión, se incorpore también por lo menos el deber de custodiar el derecho a la honra, que se defina con extremada precisión esa hipótesis y que sea un caso muy calificado. Por supuesto, creemos que debe ser consagrado también como deber del Comité de Ética velar permanentemente por la protección de la libertad de expresión de un órgano como este, de todos los convencionales presentes. En cuanto a la probidad, estimamos que ya hay algunas normas vigentes en este respecto que debieran trasladarse al reglamento que se apruebe. Concretamente, me refiero al artículo 136 de la Constitución vigente, que obligó a los convencionales a hacer una declaración de patrimonio e intereses, deber que nos parece que debiera estar expresamente recogido en el reglamento que se apruebe en definitiva. Y también nos parece que debiera incorporarse un deber expreso de probidad y que esté a cargo especialmente del Comité de Ética, que se apruebe velar por su cumplimiento. Como una manera de consagrar este deber según en criterios generales, o que velen por el interés general y no por el interés particular de un sector político, puede ser útil consagrarlo como el deber de actuar de buena fe en todo momento, que ha sido un principio jurídico de antigua data. También una propuesta podría ser adaptar la norma actualmente contenida en el artículo 346 del reglamento de la Cámara de Diputados, que es un artículo largo que no voy a reproducir aquí, pero que establece definiciones de deberes especiales en materia de probidad, en ese caso para los parlamentarios, y que podría ser un buen punto de partida con las necesarias adaptaciones para trasladarlo a la situación de los convencionales.
A título ejemplar, quiero decir que en procesos comparados, concretamente en el colombiano, es frecuente que los reglamentos de los órganos constituyentes incluyen un estándar de probidad alto, y así, por ejemplo, en el artículo 9 del reglamento que rigió en el proceso colombiano, 6 inasistencias injustificadas de un convencional acarreaban como sanción la destitución del mismo. Y en otros procesos comparados también uno puede observar que hay altos deberes especiales, por ejemplo, radicados en la mesa de citar a citaciones o suspender citaciones, dando un aviso previo con la suficiente anticipación, para resguardar el buen funcionamiento de la Convención, lo que también nos parece oportuno consagrar en el reglamento de ético dentro del marco de la probidad y el buen funcionamiento de la Convención. Y se puede citar a este respecto el artículo número 10 del proceso constituyente que tuvo lugar en Sudáfrica, el artículo 25 que rigió en el reglamento del proceso constituyente en Ecuador y el artículo 105 que rigió en el reglamento del proceso constituyente que tuvo lugar en Túnez. Es decir, es una norma que se observa que es frecuente que sea incorporada en reglamentos de procesos constituyentes. Por último, y también dentro de la probidad, nos parece que debe haber una incompatibilidad entre la pertenencia a la mesa, por una parte, y la integración del comité de ética, dado que su función de resolver situaciones que implican la valoración de la conducta de otro convencional necesariamente debe ser ejecutada de manera imparcial. En cuanto a la transparencia, también a título ejemplar podemos citar algunos procesos comparados en los cuales se ha favorecido el acceso de la prensa de manera libre a todas las actuaciones de la Convención. Así lo consagró expresamente el artículo 60 del reglamento en el proceso constituyente de Colombia, el artículo 62 en el caso de Ecuador y el artículo 17A en el caso de Sudáfrica. Nos parece, por lo tanto, que conviene consagrar también en el reglamento de esta Convención expresamente una disposición y que el Comité de Ética sea el encargado de velar por el cumplimiento de la misma, que permita el acceso libre de la prensa a todas las actuaciones de la Convención con el fin de dar cumplimiento al principio de transparencia. También dentro de la transparencia nos parece que el Comité de Ética podría velar o el reglamento establecer para que haya un adecuado registro de las acciones de la Convención, cosa que también se observa en procesos comparados, y conservar lo que podríamos llamar la historia de la ley, o en este caso la historia de la Constitución, la historia de la norma jurídica, lo cual incluye todas las actuaciones de los convencionales, pero no solamente eso, sino que también todos los antecedentes que se hayan tenido a la vista en el proceso de deliberación, lo que incluye, por cierto, todas las propuestas escritas que en definitiva hayan sido rechazadas por la Convención, para que la ciudadanía pueda conocer también esos argumentos. Ignacio, quedan 3 minutos. Gracias. Por último, me voy a referir a algunas consideraciones que nos parecen importantes en términos generales respecto de las sanciones que vaya a establecer el reglamento de ética. Creemos que deben cumplir con 3 características. Una es que sean de un carácter general, que quiero explicar bien en qué consiste. Deben tener un carácter gradual y debe cumplirse el principio de motivación o fundamentación de las resoluciones que adopten por parte del Comité de Ética la sanción de un convencional. En cuanto a la generalidad, a lo que me refiero es a que no parece conveniente que se establezca un largo catálogo taxativo de conductas, por decirlo así, típicas que estén prohibidas, sino que nos parece más bien que debe haber una definición general, pero muy clara, de cuáles son las conductas prohibidas, y que después prudencialmente el Comité de Ética aplique ese concepto a los hechos concretos, más que decir que la violencia consiste en esto, en 1, 2, 3 y 4, por decirlo así, porque eso implica el riesgo cierto de dejar fuera alguna conducta que después no pueda ser encuadrada dentro del, entre comillas, tipo que se haya consagrado. Por lo tanto, somos partidarios más bien de definiciones o criterios generales, pero claros, más que de larguísimos catálogos taxativos. Como segundo criterio general en materia de sanciones, nos parece pertinente consagrar sanciones graduales, o sea, un elenco de sanciones que vayan por gradualidad. Aquí también nos parece que puede servir de base para la elaboración del reglamento, el reglamento vigente en la Cámara de Diputados, particularmente en los artículos 92 y 93 en relación con el artículo 348, que van desde la amonestación a otras sanciones y que además tienen como pena accesoria o anexa o sanción accesoria o anexa la rebaja de la dieta de los convencionales sancionados, también siguiendo criterios de gradualidad, es decir, que va aumentando el monto de esa sanción o de esa rebaja en la medida que la sanción o la conducta sea estimada más grave, para no sancionar de inmediato una conducta con la pena más alta.
Y por último, nos parece, ya lo dije, así que no me voy a extender más en eso, que es muy importante consagrar el deber expreso de que el Comité de Ética debe la debida fundamentación o motivación de las resoluciones que adopte y que sean sancionatorias de algún convencional. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. El mismo procedimiento, una ronda de preguntas para que pueda responderlas. Constituyente Loreto Vidal. Sí. Buenos días, Ignacio. Gracias por su presentación. Mire, voy a tener que... Luego usted nos va a dejar material respecto de eso, ¿no? Puse la minuta a disposición de la comisión. Ya. Yo creo que voy a tener que profundizar un poco en un concepto, porque usted hizo un vínculo entre libertad de expresión, señalando, digamos, y enarbolando este concepto muy vinculado a la dignidad de la persona humana, ¿no? Que está vinculado y qué duda cabe que así es. Ahora la pregunta es, ¿le parece a usted que esta libertad de expresión, atendido a que yo voy a poder expresar sin mucha restricción, que es lo que usted propone, lo que yo crea, ¿cierto? Y eso no va a atentar contra la dignidad de un otro, que va a ser el que va a recibir probablemente, usted decía, que no se sancione que uno hable de hechos históricos o de hechos recientes, o sea, ¿puedo hablar de todo amparado en esa suerte de libertad de expresión o debiera haber una suerte de regulación en base a este respeto de las dignidades de los otros que escuchan lo que yo quiero decir? Esa era mi pregunta. Constituyente Luciano, por favor. Sí, muchas gracias primero por esta exposición tan sólida en términos históricos, jurídicos y comparativos, ¿no? Sobre todo porque te has dedicado a hablar sobre un tema que no hemos puesto mucho sobre la mesa, que es la libertad de expresión. Hago eco lo que dice la constituyente Loreto. Me llamó mucho la atención de que lo hayas planteado en positivo, en el sentido de que es un límite al poder proteger la libertad de expresión y llegar a acuerdos auténticos. De hecho, la libertad de expresión es la herramienta que tenemos para construir esta nueva Constitución. Si no expresamos con honestidad lo que creemos respecto de nuestra idea de mundo, las demás personas, las ideas, no podríamos tener una Constitución que sea realmente honesta. Entonces te agradezco que lo hayas hecho de esa manera tan ordenada. Y quiero preguntarte, tú sí nos dijiste que puede ser prohibida, sí, la expresión, y tiene que ver con lo que dijo Loreta, en ciertos casos muy acotados, y me parece que están ya expresados en el Código Penal, ¿no? La injuria, la calumnia, que ya están sancionadas. Pero ¿piensas tú, llegué a la pregunta, que es posible que de aquí en adelante, dado nuevos discursos, nuevos mundos, nuevas ideas que se plantean hoy, puedan haber otros casos muy acotados en que debieran haber sanciones? ¿Cuáles son esos, piensas tú? Y lo último, la sanción a la expresión como violencia puede llegar a ser equiparada a las sanciones de la violencia física. ¿Corremos un riesgo a llegar a ese tipo de situaciones? Gracias. Constituyente Benito Baranda, y procedemos a la respuesta. Sí, muchas gracias, Ignacio de República, también por la presentación. Sigo en la misma línea que Loreto y que Luciano. Me impresionó mucho que hayas puesto como primer principio la libertad de expresión, ¿ya? Entonces mi consulta es res pública. ¿Ve que la libertad de expresión está coartada, que la insisten y le ponen tanta insistencia? ¿Está coartada en esta convención? Ignacio, por favor. Bien, respecto de la primera pregunta de la constituyente, de la convencional Loreto, por supuesto que no, espero haberme expresado con claridad, usando mi libertad de expresión precisamente, de que por supuesto la libertad de expresión no ampara todas las manifestaciones de pensamiento político o de cualquier naturaleza, y por lo menos hay dos cosas que quisiera decirle respecto del respeto de la dignidad de las otras personas, ¿verdad? Que están o forman parte del debate. En primer lugar, que en la libertad de expresión, su contenido jurídico nunca ha incluido la injuria y la calumnia, nunca ha podido faltar el respeto a otra persona y nunca ha podido pasar por el derecho a la honra, y la doctrina constitucional ha dicho que los conflictos que a veces se plantean entre, por una parte, el derecho a la libertad de expresión y por otra parte, el derecho a la honra, son conflictos que son pensables solamente en términos teóricos,
pero que cuando uno está enfrentado a un caso concreto nunca se van a topar, porque la libertad de expresión no es derecho a insultar. Por lo tanto, en abstracto uno podría creer que libertad de expresión y el honor o la honra de las demás personas entran en conflicto, pero en los casos concretos nunca va a haber colisión y, por supuesto, esto es una medida que depende de la resolución que adopte en cada caso concreto el Comité de Ética encargado de sancionar el problema en cuestión. Y, en segundo lugar, a mí me parece que una manera muy importante de respetar la dignidad de las demás personas es reconocer que todas las personas tienen la misma capacidad de discernimiento y racional que uno, que expone sus ideas, y que cuando estamos en un proceso deliberativo tienen que ser precisamente el ejercicio de esa capacidad racional y de los argumentos lo que lleve a que una idea se imponga por sobre otra en el clima de respeto que ya he dicho que es propio de la libertad de expresión. Por lo tanto, la dignidad humana se reconoce cuando yo soy capaz de ver que la persona que me está escuchando tiene derecho a argumentar en contra mía y yo tengo derecho a ser persuadido por los argumentos de la otra persona. Por eso digo yo que es una... O sea, no digo yo, la doctrina dice que la libertad de expresión es un reconocimiento y una derivación de la dignidad de la persona humana. En cuanto a la pregunta de Luciano, la jurisprudencia, por lo menos de la Corte Suprema de Estados Unidos, desde muy antiguo en el siglo XX, ha distinguido claramente la violencia física de la defensa general de las ideas y también de otras hipótesis. Precisamente el punto que me parece relevante para distinguir lo que la palabra violencia significa, que es una coacción física, de otras cosas que a veces se asimilan a la violencia, es lo que yo decía con la expresión de que la persona debe contar, o el grupo de personas, con medios idóneos que en los hechos puedan llegar a configurar un hecho de violencia físico o una coacción física. Si es que está solamente la manifestación de pensamiento, pero que no está acompañada de esos medios idóneos, o, lo voy a decir en términos penales, pero por analogía, si es que la amenaza no es verosímil, no se castiga. Y en ese sentido se distingue nítidamente lo que es la violencia física de lo que es una opinión política. Respecto de si hubiera otros casos que incorporar aquí, pienso que yo no tengo en mente ninguno, sinceramente ahora. Pienso que deberían ser examinados con muchísimo cuidado, que sería pertinente tener una audiencia pública también que se examine ese punto en particular, si es que se llegara a evaluar la incorporación de una norma como esa en el reglamento. Y por último, respecto de la pregunta del convencional Benito Baranda, no sé, me pide que manifieste una opinión y no creo que me corresponda evaluar la acción de la convención en una circunstancia como esta. En términos generales yo pienso que no, está coartada, pero creo que no me corresponde seguir pronunciándome sobre eso. Quizás le corresponde más bien al Comité de Ética. Constituyente Cristian Viera. Buenos días, compañeros y compañeras constituyentes. Buenos días al expositor. Quisiera hacer una pregunta bien concreta. La posición que usted defiende y ha propuesto es una posición en todo caso muy atendible, pero también es necesario aclararlo, mirado desde una perspectiva de la libertad entendida en términos negativos. Propuesta que, por cierto, es muy discutible por lo demás, porque se ancla principalmente en paradigmas que vienen del siglo XIX, ¿no? Pero sobre eso, dado que efectivamente, y aquí solamente para tener cuidado, porque decía cada rato la doctrina, claro, no nos tiene que decir cuáles son sus autores, pero me temo cuáles son sus referencias por cómo fue el contenido de su expresión. Y aquí viene la pregunta concreta, porque yo también lo defiendo como pilar del sistema democrático la libertad de expresión, que duda cabe de eso, es uno de los fundamentos del mismo. Sin embargo, como cualquier derecho fundamental, no es un derecho absoluto. Aunque es una opinión que voy a pedir, y usted dijo que es una opinión que no voy a dar, usted en la misma exposición nos dijo qué es lo que deberíamos hacer, que el reglamento debería considerar esto, que el reglamento debería considerar esto otro, por lo tanto sí le pediría su opinión. Anteayer o ayer la constituyente Damaris precisamente hizo una aproximación acerca de los discursos de violencia de género. ¿Qué opinión le merece a usted desde la perspectiva del control hacia nosotros sobre los discursos de odio o de perspectiva de género? Muchas gracias. Constituyente Damaris Abarca. Gracias, co-coordinador. Gracias por la exposición. La libertad de expresión no es un derecho a insultar. Eso es lo que le mencionó a nuestra compañera convencional Rosana Vidal.
Uno de los principales instrumentos que se ha utilizado con la finalidad de combatir el negacionismo, ha sido la penalización de conductas asociadas a la exaltación, la justificación, la negación o la minimización de ciertos tipos de crímenes, sobre todo crímenes de lesa humanidad. En una Comisión Europea, ¿cierto?, se instó a los Estados a tipificar, entre otras cosas, las conductas, la negación pública de crímenes, por ejemplo, nazis, cuando dicha negación incluyera un comportamiento despectivo, degradante respecto a grupos de personas, ¿cierto?, definido mediante una referencia al color, a la raza, la religión, el origen nacional o étnico. Lamentablemente, en esta convención hemos visto discursos de este tipo. La libertad de expresión no es un derecho a insultar. En el mundo existen cuadros comparativos legales, ¿cierto?, que sí castigan o sí restringen la libertad de expresión. Yo me sumo a la reflexión que ha hecho Cristian y la pregunta concreta es, ¿usted no estaría de acuerdo con restringir la libertad de expresión cuando se incurre en un negacionismo? Gracias. Expositor, por favor. Respecto de la pregunta del convencional Viera, efectivamente no he dicho todos los autores que son, pero son varios y todos los conocemos. Voy a citar simplemente la inspiración de la idea del constitucionalista José Luis Sea y también las reflexiones que ha hecho Carlos Peña en su libro El desafío constitucional. Dado que no es una exposición académica, no hice referencia al pie ni ninguna de esas cosas, pero me puedo citar esos dos. Yo estoy, por supuesto, en pleno acuerdo con él que este no es un derecho absoluto. Espero haber expresado con claridad por qué no lo es, como no lo puede ser ningún derecho en realidad, en el sentido de que ningún derecho ampara cualquier tipo de conducta. Eso se aplica a este derecho fundamental, pero también a todos los demás. Y quisiera también insistir en que yo no les quiero decir a nadie qué hacer, porque no me siento con la autoridad moral para hacer eso, sino que tanto lo que señalé en cuanto a principios, deberes y sanciones es más bien una sugerencia que como organismo de la sociedad civil nos parece que debe tenerse presente. Y por eso aprovecho de agradecer la instancia de la audiencia pública para que este modo de pensar se tenga también en consideración. En cuanto a la violencia de género, creo que debe tenerse presente, debe hacerse un examen muy cuidadoso y que debe distinguirse violencia física de expresión de ideas, como señalé cuando respondí la pregunta del convencional Luciano Silva, así que me remito a lo que dije en ese momento. Respecto de la pregunta de la convencional Abarca, es decir, en la jurisprudencia comparada, por supuesto que existe una multiplicidad de corrientes, ¿no? No podría decir nadie que hay solo una manera de enfocar este asunto. A la que yo me referí es la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, desde muy antiguo en el siglo XX, y ahí se ha distinguido precisamente lo que es una defensa general de ideas, que así se ha llamado, de discursos de odio o negacionismo. Porque en el caso de los discursos de odio se incluye, como yo intenté explicar en mi exposición, además de la intención, si queremos hablar así, del dolo que debe concurrir en la persona que incurre en esa conducta, además debe disponer de medios eficaces para llevar a cabo la conducta violenta. Y ahí está la distinción entre lo que es una expresión de pensamiento, de ideas, y lo que puede ser castigado como un ilícito penal. Y respecto al negacionismo, yo quisiera recordar simplemente que en sentido estricto se refiere, como usted muy bien dijo, y en eso no puedo estar más de acuerdo, a la negación del holocausto nazi, ¿verdad? En sentido amplio se ha intentado hacer homologable a otras situaciones a ese trágico episodio de la historia de la humanidad, y en sentido muy amplio y a veces abusivo se puede mal utilizar ese concepto para una expresión de ideas. Por lo tanto, a mí me parece que lo más relevante en todas las materias que he abordado aquí es distinguir lo que es una expresión de ideas de lo que puede ser una amenaza de violencia verosímil. Y me parece que el criterio para trazar esa frontera es que en un caso hay solamente intención, incluso puede haber intención, fíjese,
de menoscabar a alguien y además, en el otro caso, en el que se debe sancionar, debe haber medios eficaces para incurrir en una conducta violenta. Y quiero insistir, a pesar de que lo he dicho ya varias veces, que siempre el derecho de la libertad de expresión tiene como límite el derecho a la honra, que no entra en conflicto con ello en ningún caso concreto, porque nunca está dentro del contenido amparado por ese derecho ni la injuria ni la calumnia, que son ilícitos penales, y mucho menos también el simple insulto. Eso nunca ha sido parte de la libertad de expresión y por eso he dicho que no es un derecho a insultar. Gracias por la exposición y concluimos esta etapa.